Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a revisar pues todos los acuarios, que es lo que más me preguntan, que cómo van, qué avance han tenido, qué ha pasado con ellos. Bueno, pues en este video quiero aprovechar para a todos aquellos que preguntan, pues mostrarles cómo va cada uno de los acuarios. Pero antes de comenzar les quiero decir algo muy importante. Este video ya es la última oportunidad, estos días, esta semana es la última oportunidad para que puedas llevarte este filtro con skimmer. La siguiente semana se hará la elección del ganador. A mí me lo dará a conocer Dolphin Power in Motion y yo lo voy a publicar en la pestaña de esta comunidad de YouTube y en mi Instagram. En la descripción de este video les dejo el link de Dolphin Power in Motion. Lo único que tienen que hacer es seguirlos en su página de Instagram y en su última publicación poner vengo de parte de Pepe Neca. Es lo único que tienen que hacer. Y la siguiente semana ellos me darán a conocer a quién han elegido para mandarle este filtro con skimmer hasta las puertas de su casa. El sorteo será nivel nacional, solamente la República Mexicana. Estoy haciendo lo posible por conseguirles cosas y que sea a nivel mundial los regalos. Pero por el momento esto es lo que he conseguido, amigos. Solamente síganlos en Instagram y en su última publicación pongan que van de mi parte. Es todo. Y la siguiente semana yo publicaré al ganador. ¿Sale? Dependiendo de la respuesta que tenga Dolphin, habrá más regalos en un futuro. Hay acuarios nano, hay acuarios mini y muchas otras sorpresas, alimentos, infinidad de cosas que van a ser totalmente gratis para ustedes por el simple hecho de seguirlos en sus redes sociales. También les voy a dejar mi Instagram para que estén al pendiente. En la caja de descripción de este video y en los comentarios les dejo todo para que con un simple clic lleguen ahí. Ahora sí, vamos a empezar. Pues vamos a empezar por aquí, ¿no? Ya que estamos aquí. El Iwagumi sigue igual, amigos. No ha pasado nada así que digamos relevante. Pues no. Solo que está un poco sucio el vidrio, que hasta ahorita me estoy dando cuenta. Pero fuera de eso, la cuba se sigue dando. El tanque de CO2 está a nada de terminarse. Ya está a nada. Está dando ya sus últimos goteos o sus últimos burbujeos. Y el acuario aquí sigo con sus mantenimientos semanales, cambios de agua, el régimen que ustedes ya vieron cuando recuperé este acuario. Así es que no ha pasado nada más relevante. Quiero cambiar aquí esas rocas, que estoy pensándolo, pero aún no lo sé. Tengo estas de aquí, no sé si cambiarlas para darle un aspecto un poco más diferente, pero todavía no lo decido. Así es que el día que lo haga, pues haré un video y ya veremos cómo queda. Por el momento, así está. El terrario, paludario, vivario, no sé cómo llamarle yo a esto. Y pues las plantas siguen creciendo. Lo único que sí sucedió aquí es que el creador de niebla, ese que está ahí, dejó de funcionar. No tenemos más niebla. No lanza más el pequeño chorrito de agua que lanzaba. Lo saqué, lo revisé. No tiene forma de arreglarse, está totalmente sellado. Le di sus golpes a ver si así agarraba y no. Así es que, pues en realidad son relativamente muy baratos, son chinos. Así es que yo creo que compraré otro y lo reemplazaré por este que está aquí, que ya no me hace la neblina hermosa que salía. Por lo demás, pues sigue habiendo gambas aquí
pero siempre que grabo, por alguna razón, no aparecen. No entiendo por qué, pero sigue habiendo aquí Red Cherry y Blue Diamond. Esas son las gambas que todavía están aquí. De vez en cuando les pongo su alimento, pero como ven, miren, las plantas van súper bien. Y les juro que las gambas también, pero no sé por qué siempre que las busco no. Y no tiene ningún mantenimiento significativo ni nada por el estilo, ¿no? Miren, aquí hay una gamba. Por fin salió. Ahí está una Blue Diamond. Creo que aquí se alcanza a apreciar un poco mejor. Ahí está. Para que vean que no les miento. Entonces, pues sí, terrario, paludario, vivario, no sé qué es ya. Así sigue creciendo y las plantas ya hasta se salen de la vitrina principal. De aquí, es el acuario donde predominaba la Vallisneria. Ya no es así, la he ido quitando poco a poco, sin ningún motivo, por razón aparente, simplemente como que me aburrió. Este acuario sigue en pausa, todavía estoy pensando qué hacer con él, no lo sé. Quiero hacerle un cambio, sinceramente quiero meter escalares aquí. Quiero hacer un Nature Aquarium, esa es la principal idea, pero pues ya veremos. Y no ha sucedido pues nada más relevante con este tanque. Les doy de comer diario a los peces. La podada ya es casi mínima desde que retiré el CO2, que también siento que era un desperdicio el CO2 aquí. Y pues las plantas la verdad es que no están de lo mejor. Deberían tener una coloración muchísimo más llamativa, pero al quitar el CO2 pues se aletargaron y se pusieron de ese color. Esto es lo que ha pasado con este acuario. La idea, ya les digo, es hacerlo un Nature Aquarium con escalares y ya veré qué hago. Ahorita estoy muy indeciso con este acuario. Aquí, el eterno reflejo que nunca nos deja grabar. Los preciosos goldfish siguen de glotones, igual de gordos, felices, preciosos. No ha pasado nada nuevo con estos chiquitines. Lo único que hacen es, cada que me acerco, quieren que les dé de comer. Eso es lo único que quieren. Y pues ahí está, los goldfish. Aquí abajo tampoco he hecho nada. Aquí sigue el beta. Hay ahí algunas plantas. Tengo plantas de todo: anubias, bucefalandras, cola de zorro, musgo. Y aquí está el beta viviendo solo en su mansión. Ya veré también qué hago con este acuario para iniciar este año con nuevos proyectos. Entonces está pendiente si se le da algún cambio, que ya les he dicho que pues más que nada está funcionando como cuarentena, como bodega para las plantas, en fin. Ya veré si hago algo especial con ese. Está en pausa, igual que este plantado. Ya les daré ahí noticias. Aquí pues sigue el Blue Diamond. Estoy haciendo videos al respecto porque estoy haciendo un tratamiento preventivo. Sigue en cuarentena, así es que todavía le falta algunos días para poder ingresarlo al acuario principal. Y este es el acuario principal, el de los discos. ¿Qué ha pasado? Los 9 peces discos pues siguen preciosos, siguen creciendo, siguen comiendo mucho, todos están súper sanos. Y la novedad aquí es que metí un poco de Anubia nana que saqué del acuario plantado porque crecieron muchísimo y me pude dar el lujo de meter ese racimo. Y la novedad aquí es que este Red Royal, no sé qué sucede, sigo confundido. Hace poco hizo pareja con el Leopard, hicieron una apuesta en este lado. Vi que es hembra, estoy seguro, esta es hembra, hizo la apuesta, depositó los huevecillos, pero el Red Royal nunca los fecundó, nunca vi que los fecundara, nunca vi que él también hiciera apuesta por si también es hembra, quería salir de esa duda. No vi nada de eso.
Y ahora, 3 días después de lo que les estoy platicando, resulta que hizo pareja con el híbrido de nuevo y no vi otra vez quién hizo la apuesta. Seguramente fue el híbrido. No sé cuál sea el problema aquí, no sé qué suceda, pero ahí está otra apuesta. Ya veré si en un futuro los cambio. Esos huevecillos seguramente se perderán, ya que se sienten amenazados por los demás peces y en fin. Entonces no sé qué voy a hacer con estos muchachos en un futuro. Me encantaría sacar una apuesta, unos alevines, pero por el momento me estoy llevando las cosas tranquilas, ¿ok? Eso es hasta ahorita lo que ha pasado con el acuario de peces disco. Y el plantado, pues sigue con todo. El plantado sigue siendo una belleza. Estoy haciendo test, estoy haciendo abonados para sacar un poco más la intensidad roja de las plantas, que es esta de aquí, si pueden notarlo, el rojo ya está un poco más intenso, ya está saliendo. Antes no había nada de eso. De la pantanal, que me acuerdo que se llama esta planta, no existía ningún brote, ningunas hojas, eran solamente ramas, casi como si estuviesen secas, y ya brotaron un montón de esquejes de esta planta. Y el rojo lo quiero sacar aún más, quiero que se pronuncie más, igual que en esta, igual que en esta. Déjenme mover la cámara porque hay como una interferencia. Ahí está. Aquí, este rojo se tiene que intensificar más. Estoy haciendo test, estoy haciendo los abonados como debe de ser. Y pues va súper bien. Este es el jardín de anubias que les dije, que de aquí saqué el racimo para ponerlo en el acuario de los peces disco. Siguen creciendo muchísimo. Igual les sigo dando su mantenimiento semanal como a todos los demás acuarios. Y pues eso es lo que he estado haciendo con los acuarios, muchachos. El marino, voy a hacer un video especialmente de él, porque ese sí tiene tela de dónde cortar. Ese le tengo que hacer un video especialmente para él, para explicarles lo que ha estado sucediendo con él. Así es que estén pendientes de ese video. Y pues bueno, eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el terrario paludario vivario. Es lo que ha sucedido con todos ellos por el momento. Feliz comienzo de año a todos. Sé que es un poco tarde, pero no está de más decírselos. Muchísimas gracias por seguirme acompañando en mis videos, compartiendo, dando like. Por favor, no olviden, solamente síganlos en Instagram y dependiendo de la respuesta que tenga, va a haber más regalos, acuarios nano, acuarios mini, alimentos, ya les digo. Es todo lo que tienen que hacer y la siguiente semana les voy a dar el nombre del ganador de ese filtro. Amigos míos, pues muchísimas gracias por haberme acompañado, darle like, suscribirte. Yo soy Pepe Naker. Estos son todos mis acuarios, bueno, casi todos. Y nos estaremos viendo pronto, muy pronto, en un próximo video. Bye. Pero ahí está otra apuesta. Ya veré si en un futuro los cambio. Esa apuesta seguramente, esos huevecillos seguramente, 3, 2, esos huevecillos seguramente se perderán.